Hola chiquillo, este video tiene que ver con la Revolución Francesa, destacando más que nada las etapas y las características que tuvo cada una de estas etapas y vinculándola con el Imperio Napoleónico, que la gracia del Imperio Napoleónico es que tomó estas ideas que habían fermentado en la Revolución Francesa y las difundió por Europa. La principal de ellas es la idea del fin de las monarquías absolutas y de la soberanía popular, que se va a vincular fuertemente con el nacionalismo que va a influir durante todo el siglo XIX en la formación de una gran cantidad de naciones nuevas en Europa. Bueno, la Revolución Francesa, como ustedes saben, tiene sus orígenes en toda la crisis que estaba viviendo la monarquía. Una monarquía que gastaba muchos recursos en guerras, muchas de ellas inútiles, la mayor parte, por no decir todas, eh, en la nobleza que vivía al lado del rey y que a pesar de que tenía una enorme riqueza, no pagaba impuestos y más encima el rey a veces incluso les daba dinero para que vivieran al lado de él como nobleza cortesana. Era un estado que estaba sobreendeudado en déficit, o sea, gastaba más de lo que recaudaba. Y los soberanos del siglo XIX, del siglo XVII y XVIII, la única solución que veían a este sobreendeudamiento era aumentar los recursos, aumentar los impuestos. Pero resulta que quienes pagaban los impuestos eran los grupos más desprotegidos, campesinos, pequeños artesanos, la burguesía, que habían varios niveles de burguesa, unos muy ricos, cercanos a la nobleza, pero la mayor parte de la burguesía eran grupos comerciantes, pequeños industriales, que vivían muy al límite de la pobreza. Entonces estos grupos eran los que sostenían el Estado francés y ya la situación económica francesa no daba para aumentar más los impuestos. Hay una, eh, hay una crisis ambiental producto de una sequía, me parece que está ocurriendo, o de unas heladas. Hubo un periodo, no años, sino que varios años, de fuerte descenso de las temperaturas en Europa y esto va a afectar a los campesinos, los cuales van a perder sus cosechas, no van a tener producción, van a pasar hambre, van a comenzar a migrar a París y a otras ciudades exigiendo ayuda de un modo u otro. Y el rey no estaba preparado para ese tipo de situación. La única opción que consideró era subir los impuestos, cosa que no estaban dispuestos los campesinos y los burgueses. La primera etapa de la revolución comienza con este llamado que hace el rey a los tres órdenes sociales que tenían representación en un organismo que era algo así como el Congreso. Se llamaba los Estados Generales. El rey, como soberano absoluto, no lo había convocado en más de 150 años. Él gobernaba solo. Pero ahora, ante la crisis que había, el rey consideró que era bueno convocarlos y que a partir de ello surgiera la idea de subir los impuestos. Pensaba ilusamente que así iba a ocurrir. Pero resulta que la situación se le escapó de las manos, porque en esa asamblea, los estados generales, estaban representadas la nobleza, el clero y el estado llano, que eran la burguesía y todos los grupos más desprotegidos. Cuando él propuso subir los impuestos, la nobleza y el clero, obviamente que le dijeron que no había problema, porque ellos no lo iban a pagar. Ellos tenían ese privilegio de estar exentos del impuesto. Entonces el único grupo que debía pagar los impuestos era el que siempre lo había hecho y ahora más encima se le iban a elevar. Por lo tanto, el Estado llano se negó y pidió que si se elevaban los impuestos, se le aplicara a todos los grupos sociales, que la nobleza también pagara. La nobleza, obviamente, que defendiendo sus privilegios se negó, lo mismo que el clero, y la situación ya se estaba poniendo demasiado compleja para el rey de manejar. Finalmente, el último proceso que ya marcó el quiebre definitivo del Estado llano con los otros grupos y con el rey fue el proceso de votación. Los nobles dijeron ya, votemos para decidir si se alzan los impuestos o no. Pero resulta que los nobles tenían la idea de que se iba a votar por grupo, o sea, 3 votos nada más. Nobleza, un voto, el clero, otro voto, y el Estado llano, otro voto. Si es que se votaba de esa forma tradicional que se había votado siempre, obviamente que ganaban los grupos privilegiados y el Estado llano iba a tener que pagar los impuestos. Entonces los representantes en los estados generales de la burguesía dijeron no, se vota por cabeza.
O sea, cada integrante de cada grupo tiene un voto. Y en esa circunstancia ellos eran mayoría, ¿ya? No sé, 2/3 de la asamblea eran burgueses y miembros del Estado llano. Entonces, si se aceptaba ese tipo de votación, el impuesto se iba a aplicar para todos. Como la nobleza y el clero se negaron, los burgueses dijeron, ya, aquí no tenemos nada más que hacer, y se retiran de la asamblea de los estados generales y forman su propia asamblea. Esta es la Asamblea Nacional. El rey vio que la situación se le estaba escapando, ya los burgueses no aceptaban su autoridad y ante la grave situación que se estaba viviendo, que ya estaba empezando con algo de violencia, pide que los nobles y el clero formen parte de esta asamblea. Le autoriza la creación de la Asamblea Nacional, que pasa a llamarse Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa posteriormente. La Asamblea, mientras tanto, empieza a redactar las primeras leyes para Francia, la primera constitución que ponía fin a la monarquía absoluta y establecía una monarquía limitada a semejanza a lo que era Inglaterra, tomando las ideas de la Ilustración, de que el soberano era el pueblo y no el rey, se acaba la monarquía de derecho divino, se otorga derecho a los ciudadanos a votar y a ser representantes en esta asamblea. Pero mientras eso pasaba, no todos los grupos que habían participado en la asamblea también estaban conformes. Habían otros grupos que consideraban que había que ir más allá. Ellos ya no solamente no querían una monarquía absoluta, sino que querían eliminar definitivamente la monarquía. Y por lo tanto el proceso se va radicalizando. La siguiente etapa se llama la Convención Nacional. Esto ocurre porque el rey aparentemente estaba apoyando a la asamblea. Supuestamente era un ciudadano más dentro de el pueblo francés. Pero en el fondo lo que estaba buscando era apoyo por parte de su suegro o cuñado, que en esa época era el rey de Austria, que el Estado de Prusia, otro estado absolutista de Europa, lo apoyara, y ojalá España e Inglaterra, y que juntos, con la ayuda de estas potencias, pudieran poner fin al movimiento revolucionario y volver a establecer la monarquía absoluta. En algún momento huye de Francia, huye de París, pero lo sorprenden antes de que traspase la frontera con Austria y es llevado nuevamente a París, siendo insultado, siendo agredido y dando la oportunidad para que los grupos más radicales, los grupos más ultras de los revolucionarios tomen el poder. Desplazan a todos los monarquistas moderados, a todos los republicanos moderados, y asume el poder entonces un grupo muy radical llamado los jacobinos. Esta es la etapa de la llamada Convención Nacional. Continuamos en el otro video.